Muy buenas a todos, amigos musculosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal del Templo de la Hipertrofia. Seguimos con este pedazo de curso de tríceps en el que estamos analizando muchísimos ejercicios de tríceps para que cuando lo acabéis sepáis perfectamente qué ejercicio seleccionar para vuestra rutina de entrenamiento. En este vídeo, en esta nueva clase, nos toca analizar el ejercicio de extensión de tríceps en polea baja acostado. ¿Vale? Es un ejercicio muy muy interesante porque vamos a tener muchísima estabilidad, pero muchas veces es complicado poder hacerlo en el gimnasio por el tema de que necesitamos la polea, necesitamos tumbarnos en el suelo sin molestar a los demás, pero bueno, vamos a analizarlo porque vamos a ver cómo es muy interesante. ¿Cómo debemos hacer la técnica correcta de este ejercicio? Bueno, principales músculos involucrados sería el tríceps braquial, obviamente es el principal extensor de codo con sus tres cabezas, la cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial. Y luego el anconio, que es un músculo que actúa como sinergista, es un músculo más pequeño. Aquí tendríamos una imagen de las dos cabezas, digamos la lateral y la larga, que va por dentro del tríceps braquial, ¿vale? Aquí lo mismo, la cabeza lateral que va por fuera y la cabeza larga que va por dentro. Aquí tendríamos lo que es la cabeza medial, que es algo más pequeña, pero también es muy interesante de analizar y saber cuándo se estimula y cuándo no, en según qué ejercicios, o cuándo se enfatiza más o menos, mejor dicho. Aquí tenemos otra perspectiva también de la cabeza lateral, que va por fuera, y de la cabeza larga, que va por dentro, que como veis es bastante grande. Y aquí, esta imagen siempre me gusta enseñarosla porque quiero que veáis que la cabeza larga es la única de las tres cabezas que también se encarga de esa extensión de hombro, ¿vale? De esta función. Y esto es muy interesante para saber cuándo se va a estimular más o cuándo se va a estimular menos, para saber cuándo va a estar más estirada o cuándo va a estar más acortada a la hora de realizar esas extensiones de codo. Y luego aquí tendríamos el anconio, que como hemos hablado es un músculo sinergista, es un músculo muy chiquitito, pero ayuda en esa extensión de codo, perdón. Si has llegado hasta aquí, ya sabes, si te gusta este vídeo, te gusta este tipo de contenido, suscríbete que me da muchísimo apoyo y seguimos. Vamos a ver la técnica del ejercicio concreto. Pues bueno, esta sería la imagen, ¿vale? Aquí, como vemos, tenemos muchísima estabilidad porque nos podemos tumbar en el suelo con una esterilla y esta estabilidad nos la ofrecen pocos ejercicios de tríceps, ¿vale? Porque en la mayoría o estamos de pie, o estamos inclinados, o estamos de espaldas a la polea, o estamos medio agachados hacia el suelo. O sea, este ejercicio, en cuanto a estabilidad, es brutal. Ya sabemos que la estabilidad es un factor fundamental a la hora de estimular nuestros músculos, ¿no? De trabajarlos. Sí que es verdad que la estabilidad va a ser más importante en según qué ejercicios o en según qué otros, pues igual no tanto, ¿no? Por ejemplo, en ejercicios más analíticos, monoarticulares como este, pues igual tampoco es necesario tener una extrema estabilidad, ¿no? Porque al final no estamos moviendo tanto peso, es una función muy facilita, digamos, porque no requiere de muchas adaptaciones neurales, ¿vale? De mucho control a nivel motor, a nivel de control motor, y en cambio en ejercicios, por ejemplo, una sentadilla o en ejercicios de patrones de movimiento en los que se involucran más de un grupo muscular, más de una articulación, en esos casos sí que es muy interesante la estabilidad, pero nunca está de menos tener estabilidad, ¿vale? Y en este caso, en este ejercicio la tenemos, y en pocos ejercicios de tríceps tenemos tanta estabilidad. Bueno, vamos a ver un poquito más cómo se trabaja aquí. Lo ideal es, pues eso, intentar mantener una técnica correcta, ¿vale? Que desde el hombro hasta el antebrazo no movamos esta parte del brazo porque la única función que tenemos que realizar es la extensión de codo, como vemos aquí, ¿no? En este ejemplo lo hace perfecto. Una técnica impoluta. Lo que conseguimos al tener mucha estabilidad es que no se van a involucrar muchos músculos estabilizadores, ¿no? Porque cuanto peor hagamos la técnica, cuanto menos estabilidad tengamos, más músculos se activan, más fatiga residual va a haber en la estructura, digamos, porque se van a activar muchos músculos que, bueno, que no queremos que se activen directamente, porque la única función que queremos realizar es la extensión de codo. Vale, aspectos importantes en este ejercicio. El músculo principal objetivo es el tríceps braquial, eso ya lo hemos visto porque es el principal extensor de codo. El anconio actúa como sinergista. Vale, aquí lo vemos, el tríceps braquial es el principal músculo objetivo y luego aquí vemos cómo hay ciertos grupos musculares que actúan como, pues, sinergistas, estabilizadores. Por ejemplo, el dorsal ancho actúa como estabilizador, pero como hemos hablado no se va a activar mucho porque ya tenemos bastante estabilidad. El recto abdominal también, entre otros. Si realizamos un agarre prono con barra, ¿vale? Porque en este ejercicio, pues si nos ponemos una barra, vamos a tener ese agarre prono. La cabeza que más se estimula es la lateral, ¿vale? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque esa ligera abducción de 45 grados que vamos a generar, ¿vale?, coloca la cabeza lateral del tríceps en una posición ventajosa para la extensión. Esto se debe a que se elonga y tiene mayor capacidad para ejercer fuerza de manera eficiente, ¿vale? Si nosotros cogemos con un agarre, digamos, con la mítica barra pequeña, con ese agarre prono nos obliga un poquito a sacar los codos hacia afuera, ¿vale? Se va a producir una ligera abducción.
Si se genera esa abducción, cuanto mayor abducción tenemos, mejor se va a estimular la cabeza lateral y peor, digamos, se va a estimular un poquito la cabeza larga, ¿vale? O no es que se vaya a estimular peor, simplemente la lateral es la que pasa a ser la protagonista, ¿no? Entonces, en este ejercicio, si hacemos con la barra, pues vamos a tener que abrir un poquito los codos hacia afuera, porque básicamente, si no, es muy incómodo tener el agarre prono y los codos pegadísimos al cuerpo, ¿vale? A mí me genera bastantes molestias, tanto en las muñecas, en la articulación de la muñeca, como en los hombros. Si realizamos un agarre neutro con cuerda, la cabeza que más se estimula es la larga, ¿vale? Aquí ya cambia. ¿Por qué? Esto es debido a que el agarre neutro va a provocar que coloquemos el codo más pegado al cuerpo. Esto genera que la cabeza larga se estimule correctamente, mientras que la lateral no trabaja de manera eficiente, ¿vale? Como hemos hablado, por el contrario, al contrario de lo que hemos visto antes, si realizamos el agarre neutro con cuerda, sí que un movimiento natural sería, una posición natural sería tener los codos pegados al cuerpo, ¿vale? No tenemos la necesidad de abrirlos con una cuerda. Entonces, cuantos más pegados los tenemos al cuerpo, la cabeza larga va a trabajar de manera más eficiente, porque la cabeza lateral ya no pasa a tener buena ventaja mecánica para generar esa contracción, ¿vale? Para contraerse. Porque, como ya hemos hablado, se contrae principalmente o trabaja de manera eficiente cuantos mayores grados de abducción tengamos. Depende de nuestra posición con respecto a la polea y de la altura de esta, el perfil de resistencia varía, ¿vale? Este es un punto muy importante. Si nos colocamos la polea demasiado baja, el punto de máximas demandas se va a generar en la mitad del rango de movimiento. Si nos colocamos la polea algo más alta, ¿vale? Porque igual no queremos que nos pase muy cerca de la cara el cable o lo que sea, porque estamos tumbados y la polea viene por aquí, el punto de máximas demandas también se genera en la mitad del rango de movimiento, pero en estiramiento y en acortamiento también se produce tensión, ¿vale? Esto cambia un poquito el perfil de resistencia. El problema es que probablemente no consigamos una flexión de codo completa. Vamos a verlo, ¿vale? Esto quiero explicaros. Si nosotros colocamos la polea a una altura más o menos que no venga muy cerca de la cara, va a estar bien porque va a haber demandas tanto en la parte de estiramiento como en acortamiento, aunque las principales demandas se van a generar a la mitad, ¿vale? Aquí lo vamos a ver, fijaros. ¿Cuál es el problema? Que aquí no se puede llegar a flexionar por completo el codo porque si tenemos el cable demasiado alto vamos a tender a realizar una flexión de hombro para poder llevar los codos a una completa flexión, ¿no? Eso si colocamos el cable bastante alto. En cambio, si lo colocamos demasiado bajo, nos pasa muy cerca de la cara, pero sí que conseguimos flexionar por completo los codos, ¿vale? Porque básicamente pues, lo tenemos más fácil, ¿vale? No tenemos que realizar esa flexión de hombro para terminar de flexionarlos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si el cable de la polea viene demasiado cerca, al principio del movimiento no hay apenas demandas porque el cable vendría por aquí y con la flexión completa de codo vendría por aquí y apenas habría brazo de momento. Y en acortamiento lo mismo, ¿vale? Habría muy poquito brazo de momento. Y la única parte en la que verdaderamente se estaría estimulando bien las fibras sería en la parte más medial, ¿vale? Del tríceps, en la parte ni de estiramiento ni de acortamiento, en la parte media, que sería a unos 90 grados. Y en cambio, si colocamos el cable de la polea un poquito más alto como aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que desde el comienzo, fijaros, aquí lo vamos a ver. Aquí, aunque estemos con los codos completamente flexionados, todavía hay cierto brazo de momento, ¿vale? La dirección de la línea de la fuerza vendría por aquí. Aquí tendríamos el eje de articulación y todo esto sería brazo de momento. O sea, en estiramiento las fibras están trabajando más que si nos colocásemos la polea más cerca de la cara, ¿vale? Luego, a mitad del rango de movimiento es cuando más demandas hay, obviamente mayor brazo de momento hay, es el punto en el que se genera mayor tensión, fijaros, todo esto es brazo de momento. Y luego en acortamiento, bueno, no hay muchísimo, pero todavía hay cierto brazo de momento, ¿vale? Entonces, ¿qué os recomiendo? Os recomiendo que no os pongáis la polea ni demasiado alta porque no vais a poder flexionar del todo los codos y vais a tener que flexionar los hombros para conseguir esa flexión completa de codo. Ni tampoco os recomiendo poneros el cable de la polea muy cerca de la cara porque es incómodo. Y porque también, como hemos visto, si os lo ponéis demasiado abajo, pues no va a haber mucho brazo de momento, no va a haber muchas demandas, ni en la primera parte del movimiento ni al final, únicamente en la mitad, ¿no? Entonces os aconsejo una posición media en la que os sintáis cómodos. Vale, errores comunes que se suelen realizar en este ejercicio, vamos a verlos. Realizar una flexoextensión de hombro por intentar mover más peso. Aquí lo vamos a ver. Como ya hemos visto en el ejemplo de antes, lo que hacía muy bien de la técnica en ese ejercicio era que desde el hombro hasta el codo tenía el brazo completamente quieto, ¿vale? Esta parte del brazo lo tiene completamente inmóvil. Lo tiene, como siempre os digo, el consejo es pensar que lo tenéis pegado al cuerpo con pegamento y no podéis despegarlo, ¿vale? No podéis mover la articulación del hombro. No tiene por qué moverse la articulación del hombro, lo repito siempre. Estamos trabajando los tríceps. Los tríceps se trabajan principalmente con esa extensión de codo. Cuanto más mováis la articulación del hombro, más músculos se van a ver involucrados, como el dorsal, que es extensor de hombro, y más fatiga residual va a haber, peor va a ser la técnica, peor va a ser el estímulo localizado que vamos a tener en los tríceps, y no es interesante, ¿vale? Entonces, como veis aquí, fijaros cómo para completar la repetición, porque no puede solventar las demandas de esa carga, genera esa extensión de hombro, ¿veis?
ahí lleva el hombro hacia abajo. Y eso no es interesante porque se está activando bastante el dorsal y otros músculos estabilizadores. Y si en este ejercicio que hemos visto en polea queremos tener, o sea, es interesante porque tenemos mucha estabilidad, pero la vamos a pifiar por meternos demasiado peso y realizar una técnica incorrecta, pues entonces no sirve absolutamente de nada, ¿vale? Lo que más importa es tener gran estabilidad en este ejercicio que hemos visto. Otro error común, no flexionar el codo por completo al comienzo del movimiento. No vamos a conseguir estimular las fibras de la parte más distal del tríceps braquial. Esto ya os he comentado, que depende de dónde coloquemos la polea, va a pasar que igual no podemos flexionar por completo el codo. Entonces vamos a intentar colocarla a una altura en la que sí que podamos flexionar por completo, ¿vale? Fijaros, aquí sí que flexiona bastante, ahí, pero incluso se podría más. Todavía hay ciertos grados que se podría, ¿vale? No muchísimos más, porque en general una persona que está fuerte pues tiene bíceps, tiene su antebrazo y se chocan, ¿vale? Pero bueno, aquí sí que flexiona bastante, pero hay gente que lo que hace es llegar hasta aquí y para, y ya vuelve. Eso son medias repeticiones prácticamente en la zona de acortamiento. Entonces todas las fibras de la primera parte del movimiento, en la parte de estiramiento, en la parte más distal del tríceps, no estarían trabajando correctamente, ¿vale? Por eso es importante darle un ROM completo. Vale, ejercicios alternativos parecidos a este que podríamos realizar para estimular más o menos de manera similar un poquito los tríceps, ¿no? Bueno, uno de ellos sería extensión de tríceps en máquina sentado. ¿Por qué he elegido este ejercicio? Porque tenemos muchísima estabilidad. No es un ejercicio que a mí me encante porque a veces si no, es difícil adaptarte bien a la máquina por tu estructura, ¿vale? En este ejercicio. ¿Que os adaptáis? Genial, me parece un gran ejercicio. ¿Que no os adaptáis? Pues bueno, yo no lo suelo realizar, ¿vale? Pero sí que reconozco que si tuviese una buena máquina y yo me siento cómodo, no me importaría hacerlo porque tienes tanta estabilidad que es brutal. Es muy complicado que mováis esta parte del brazo, como ya os he comentado, pecando la técnica, porque tenemos muchísima estabilidad, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en este ejercicio? Que el perfil de resistencia va a ser diferente dependiendo de la máquina que usemos, ¿vale? Pues una máquina tendrá un perfil de resistencia X y otra X, ¿no? Pues una puede ser de placas, otra puede ser de discos, puede cambiar, ¿no? Extensión de tríceps en polea alta. Este es otro ejercicio que es muy similar. ¿Y por qué es muy similar? Porque si lo vemos, si cambiamos completamente la imagen y nos tumbamos, vamos a ver que es prácticamente lo mismo al ejercicio tumbado. O sea, el perfil de resistencia es literalmente el mismo. Lo único que al estar tumbados tenemos ese plus extra, digamos, de estabilidad, ¿no? Entonces es un ejercicio muy similar, porque es lo mismo, ya os digo, cambiar la imagen por completo, tumbarla, sería lo mismo, ¿no? Como si este estuviese pegado al suelo y aquí vendría la polea, pues es lo mismo. Pero bueno, es un ejercicio muy similar. El perfil de resistencia en este ejercicio va a ser muy similar a realizar el ejercicio acostado, ¿vale? ¿Alguna técnica avanzada que podríamos realizar en el ejercicio que hemos analizado hoy? Bueno, pues podríamos realizar la serie normal. Y al estar cerca del fallo no nos cuesta nada bajar un 20% la carga, o un 10 o un 15 más o menos, lo que a vosotros os venga bien para conseguir sacar unas 5 repeticiones otra vez cerca del fallo, ¿vale? Tienen que ser 5 repeticiones en las que justo al acabar prácticamente estemos en el fallo muscular. Eso quiere decir que van a ser 5 repeticiones extra, que van a ser muy eficientes, en las que estamos continuamente reclutando a las unidades motoras de alto umbral, ¿vale? Las fibras blancas. Entonces, cuando llegamos al fallo en el ejercicio, no nos cuesta nada, bajamos un poco la carga y seguimos sacando unas 5 repeticiones más, ¿vale? Lo que os digo, cuidado con bajar demasiado la carga o descansar demasiado tiempo en esa drop set porque, bueno, en vez de 5 sacas 12 repeticiones extra. Y eso no nos interesa porque de esas 12 extra, 7 son repeticiones basura. Entonces, las técnicas de alta intensidad están hechas para sacar continuamente repeticiones efectivas cerca del fallo, ¿vale? Que van a ser con una cadencia lenta, pero no lenta porque queramos hacerlas lentas, sino porque ya estamos otra vez cerca del fallo y nos cuesta hacer la repetición explosiva, ¿vale? Otra técnica, realizar la serie normal y al llegar al fallo seguimos sacando repeticiones parciales en estiramiento. ¿Por qué? Porque hemos visto que en este ejercicio, si no nos colocamos la polea muy baja, sí que vamos a poder, o sea, va a haber cierto brazo de momento en la primera parte del movimiento en estiramiento, ¿no? En esos primeros grados de extensión de codo. Entonces, sí que es interesante seguir sacando alguna repetición extra parcial, ¿vale? ¿Por qué es interesante? Porque, bueno, vamos a conseguir hacer énfasis en esas fibras de la parte de estiramiento, que va a ser muy interesante. Luego también no se va a generar muchísima fatiga por realizar esta técnica avanzada, básicamente porque es un ejercicio en el que nos estamos moviendo mucho peso, ¿vale? No deja de ser unas extensiones de hombro, o sea, unas extensiones de codo, en las que además tenemos muchísima estabilidad, no vamos a mover muchísimo peso, ¿no? Entonces es interesante sacar unas repeticiones extra. Según qué ejercicios, pues igual no es interesante en todas las series sacar parciales, pero a mí sí que me suele gustar sacar repeticiones siempre en tríceps y en bíceps, al hacer curl de bíceps lo mismo, ¿vale? Repeticiones parciales, para terminar de exprimir ese ejercicio. Así que nada, te felicito de corazón de que hayas llegado al final de este vídeo, al final de esta clase. Espero que te haya quedado claro muchas dudas. Ya sabéis que cualquier pregunta que tengáis con respecto a este curso, a este ejercicio concreto, preguntas en general de musculación, de hipertrofia muscular, de nutrición orientada al entrenamiento de musculación,
tenéis acceso al grupo privado del Templo de Hipertrofia, en el que vais a poder consultar todas las dudas que tengáis con el resto de miembros del templo, ¿vale? Con el resto de la comunidad, que es una comunidad maravillosa, y nos ayudamos los unos a los otros para solventar todas las dudas que tenemos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis, dale like, suscribiros al canal si os ha gustado el vídeo. Si os está gustando este curso de tríceps, os dejo por aquí algún vídeo más que os pueda interesar relacionado con este curso de tríceps, para que terminéis de aprender a entrenar los tríceps de manera muy inteligente. Y nada, os mando un fuerte abrazo a todos, nos vemos en próximos vídeos, chao.